En los últimos 6 meses el mundo ha cambiado y mucho. Vecinos convertidos en enemigos de un día para otro. La guerra de Rusia contra Ucrania ha destruido vidas humanas, infraestructuras y la confianza entre viejos amigos. Muy probablemente este haya sido el día de la independencia más triste en la historia de Ucrania, un país que vive en guerra, con noticias diarias como los 25 muertos en una estación de tren este miércoles. El presidente ruso Vladimir Putin quiere someter a un país democrático. ¿Cómo afronta esta realidad la población de Ucrania y cómo afecta la guerra a la sociedad rusa? ¿Qué pasa en Bielorrusia, socio clave para Rusia? Hoy nos preguntamos, ¿vivir en guerra? ¿Qué futuro les espera a Ucrania, Rusia y Bielorrusia? Bienvenidos, esto es A Fondo. Hoy los acompaña Úrsula Moreno y conmigo están Carmen Valero. Es corresponsal del diario El Mundo para Alemania y Europa Central y del Este. Sus temas son lo multilateral, seguridad y defensa. Ezequiel Vistoletti es politólogo, profesor en la Universidad Alice Salomón de Berlín y conductor del programa Demoliendo mitos de la política en YouTube. Y Ksenia Polska es editora de la redacción DW Rusia, está especializada en temas de política internacional de Europa Oriental y será nuestra próxima corresponsal en Bruselas. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí. Y a ustedes les recuerdo que pueden participar en nuestras redes sociales, compartan sus comentarios, nos encantará leerlos. Bienvenidos a los tres. Ksenia, me gustaría empezar contigo, es la primera vez que te tengo en el panel, muchas gracias por venir desde Bruselas ya. Gracias. Ksenia, tu país es Ucrania, 6 meses después de haber comenzado esta guerra y con una cifra oficial ya de muertos, por lo menos desde el punto de vista ucraniano, de 9.000 millones de personas desplazadas que han tenido que huir del país, sobre todo mujeres y niños. ¿Cómo está la moral? ¿Sigue existiendo una determinación de resistir, de seguir luchando después de 6 meses? Primero quiero corregir un par de cosas. 9.000 muertos, el gobierno ucraniano dice que son los militares que murieron en este conflicto. Si estamos hablando de... Son muchos más. Sí. Es posible, no lo sabemos, aún no lo podemos corroborar de ninguna otra manera. Otra cantidad de muertos son los civiles que murieron en esta guerra. Y según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, son más de 5.000 muertos, 5.500 y un par más que ahora no me acuerdo. Pero sí, esta es la información que tiene la ONU ahora, más de 7.000 heridos oficialmente, porque en muchos lugares aún no se han podido realmente hacer investigaciones, no se han podido recuperar los cuerpos de los muertos. Con lo cual todo hace temer que esos números son mucho más elevados, pero con esos 9.000 soldados fallecidos, ¿cómo es la moral de la tropa y cómo es la moral de la población a la hora de pensar que esto es una guerra a largo plazo y de seguir resistiendo, seguir luchando? ¿Cómo se siente eso en Ucrania? Ayer, el Día de la Independencia de Ucrania, después de 31 años celebrándolo, se vio que la gente no se va a rendir. Obviamente aprendieron mucho en estos 6 meses y lo que aprendieron es que la independencia no es una palabra vacía. La independencia es algo que tiene un costo y este costo es muy alto y lo están pagando ahora, pero lo más importante es que lo están dispuestos a seguir pagando, sea con su vida, sea con todo lo que tienen, pero es lo que estamos viendo y nadie está hablando de rendirse, nadie está hablando de dejar territorios a Rusia. La determinación está ahí y incluso están diciendo que no han pasado ningún Rubicón donde se puede decir, ya a partir de ahora va a estar mejor. No, les consta que no va a estar mejor y que nadie sabe cuánto tiempo va a durar esta guerra. Pero, como he dicho, no ha cambiado esta determinación de ganar. De hecho, un 20% del territorio ucraniano ya está en manos rusas y hablabas de la determinación. Ayer escuchamos a Zelensky en esa ceremonia
muy determinado en cualquier manera. Decía, antes hablábamos de paz, ahora hablamos de victoria. ¿Significa esto que la guerra solo terminará cuando Rusia ceda todos los territorios que ha conquistado, ocupado desde el 2014, empezando por Crimea? ¿Cómo lo ves, Ezequiel? O eso o viceversa. O en el momento en el cual Rusia realice conquistas aún mayores. Y lamentablemente, a partir del análisis del conflicto militar, la situación aparece encaminada en ese sentido. Por eso, en mi opinión, Ucrania, a pesar del justo reclamo de restitución de sus territorios, debería cometer una negociación lo más pronto posible, porque de lo contrario va a contabilizar más víctimas militares y civiles y posiblemente abandone territorios aún mayores. Ayer, efectivamente, Zelensky realizó un discurso muy duro en el cual rechazó de plano la posibilidad del diálogo, de la negociación, si Rusia no abandona por completo los territorios ucranianos, lo cual nos congratularía a todos, pero lamentablemente desde una situación de poder y desde esta perspectiva debemos realizar el análisis. Eso parece como altísimamente improbable, por no llamarlo imposible. Luego vemos el tema de los estrategas militares y demás, porque algunos hablan también de un bloqueo y de una posible contraofensiva, pero eso lo veremos más adelante en el programa. Me gustaría que echáramos también un vistazo a Rusia, porque en Rusia se sigue hablando de una operación militar especial. Después de 6 meses, y ya sé que no estás directamente vinculada con Rusia en el sentido de que no son tantas las fuentes que tienes de ahí, pero con 15.000 bajas militares, no ha llegado, no ha calado entre la población rusa que esto no es una operación especial, sino que es una guerra y que va para largo. La misma pregunta que le hacía de alguna manera también a Ksenia. Bueno, yo creo que efectivamente esta operación militar no sé cómo se está vendiendo en Rusia y de qué manera está calando. 15.000 muertos son relativamente pocos, los mismos que las víctimas civiles y en Ucrania. Suena cínico, pero es así. Estamos hablando en una guerra en la que no hay contacto, en el que la artillería dispara y eso hace que el resto avance. No hay un cuerpo a cuerpo. Es una guerra de desgaste, fundamentalmente. Yo creo que, según las últimas encuestas, la población apoya plenamente a Putin y su política exterior. Evidentemente Putin tiene muchísima disidencia dentro del país porque es un régimen que merece todo tipo de crítica, pero yo creo que a la hora de hablar de la madre Rusia y del nacionalismo ruso, yo creo que las diferencias se difuminan y apoyan de alguna manera el ideal que le transmite el Kremlin. Por eso creo que, pese a 15.000 muertos y 6 meses de guerra o de operación especial, creo que la situación política en Rusia no va a cambiar. Creo incluso que si alguna de las medidas de las que se están hablando ahora se ponen en marcha, incluso van a favorecer a Putin y su operación especial. Escuchamos primero el argumento de Ezequiel, ahora el de Carmen. Ayer, por sorpresa, Johnson, el todavía premier británico, apareció en Kiev. Es un asiduo ya de la capital y un íntimo amigo, por lo visto, de Zelensky. Estados Unidos aprobó el mayor paquete de ayuda militar de los aprobados hasta ahora, y Johnson dijo: creo que Ucrania puede y ganará la guerra. No es la misma narrativa por ejemplo, del gobierno alemán, en donde no habla de ganar la guerra, pero este optimismo contrasta con lo que escuchamos aquí, el optimismo de los líderes occidentales. ¿Es fundado, es algo en lo que queremos creer o es algo realista, Ksenia? Es una buena pregunta. Yo no tengo la bola de cristal para decir va a pasar esto. Lamentablemente me encantaría, pero
los propios ucranianos saben que no se sabe. Los propios ucranianos tienen que darse cuenta que esto va a ser muy duro. Los propios ucranianos no pueden confiar ahora en buenas noticias y decir ya estamos bien. No, por eso, claro, en Rusia es una narrativa completamente diferente y nunca les van a decir la verdad, siempre les van a decir lo que le conviene al gobierno, a Putin en este momento. Y todos los que quieren contar lo que está pasando verdaderamente en Ucrania ya no van a poder hacerlo simplemente porque ya no hay medios independientes. Pero bueno, en Ucrania tampoco se permite a los medios contar lo que está pasando. Sí, sí, se permite. Bueno, nosotros... según la información que tengo, los medios han sido todos unidos en una plataforma. Bueno, pues entonces las informaciones que transmiten los colegas son falsas. Es decir, no lo critico, porque en una situación de guerra está bien todo criticar entra... también, ¿no? No, quiero decirte, no lo critico en el sentido de que en una situación de guerra se toman medidas especiales, pero según la información que tengo, aparte de la cobertura que hacen los colegas de Europa o independientes, los medios ucranianos de alguna manera han sido unidos en una plataforma para la unidad de información en la guerra, asegurándose de que toda la información que pasa desde el gobierno a la población es uniforme. O sea, yo no sé cuál es la información que tú tienes, pero la que yo tengo, además confirmada, es que toda la información que sale del gobierno se transmite de forma igual e idéntica por todos los medios ucranianos. Otra cosa es lo que informe la BBC, lo que informe la CNN y todo lo demás, pero que esa plataforma de unidad informativa existe. Y eso es una forma, de alguna manera, de manipular también la información, porque yo creo que Putin no está contando la verdad a su pueblo, pero yo creo que Zelensky tampoco. Y de hecho Zelensky tampoco, porque por la sencilla razón de que tiene que minimizar los daños, tiene que mantener la moral muy alta, tanto en la población como en la tropa, y de alguna manera tiene que acentuar el dramatismo de una guerra que de por sí es dramática, entre otras cosas para mantener la solidaridad internacional. Zelensky es un personaje absolutamente fantástico, maravilloso. Yo creo que va a ser objeto de estudio en todas las universidades del mundo por la sencilla razón de que ha sido capaz de ir soltando informaciones cuan más dramáticas a medida que avanzada la guerra. Ha sido capaz de rentabilizar en la opinión pública internacional y los gobiernos internacionales la matanza de Bucha. Ha rentabilizado el llamar a Putin criminal de guerra. Ha hablado del secuestro de niños para llevarlos a Siberia. Ha hablado ahora de la central nuclear que sinceramente lleva ocupada por los rusos desde el mes de marzo. Es decir, está canalizando la información, que me parece muy bien, pero la primera víctima en una guerra es la verdad. Y eso se aplica tanto a un bando como al otro. Yo puedo decir claro. que... No, yo no estoy pidiendo permiso, solo quiero decir que puedo decir, o contestando lo que me dices, que de hecho estoy de acuerdo contigo, que creo que es normal que un gobierno tenga una agenda. Claro, es pero, normal. Las cosas de las que he informado, la matanza de Bucha, tú mismo lo has dicho, etcétera, etcétera, son realidades que han ocurrido bueno, en son Ucrania. realidades que han ocurrido, pero se las ha llevado el viento. No, vamos a regresar a este punto donde yo estaba hablando de que en Rusia hay censura y tú me dices que Ucrania también. En Ucrania, por supuesto, lo que tú mencionas, el gobierno tiene su información y la quiere distribuir. A todos. Es normal en cualquier país. Claro. Pero en Ucrania también hay medios independientes que, claro, tienen que recibir esta información que les da el gobierno, pero hay otros canales de información y ellos exploran estos canales. Hay redes sociales, Telegram. Nosotros ahora para recibir información no vamos al sitio de Zelensky, vamos a ver qué dicen los canales de Telegram. Nadie bloquea ninguna red social, nadie nos dice no pueden ver ahí, pueden ver allá. Y los medios al fin y al cabo también toman sus decisiones, pueden hacer sus investigaciones.
De hecho, un gran ejemplo, mi compañera de la escuela en Ucrania, ella trabaja en Irpin, es como si se dice alcalde, y vive en Bucha, y es periodista, o era periodista, ahora es política. Los periodistas se juntaron para conducir su propia investigación en Bucha, para calcular, para contar los cuerpos muertos, y lo presentaron independientemente al público. No sé, el debate probablemente es otro, cómo es el periodismo en tiempos de guerra, y es realmente muy difícil. Gracias por ese ejemplo. Es muy difícil, y de hecho en cualquier medio extranjero toda la información que se da va seguida de la coletilla. Esta información no ha podido ser confirmada con fuentes independientes. Aún así, la información se da y queda en el subconsciente de toda la gente. Pero el debate, cómo se hace el periodismo en tiempos de guerra, eso lo vamos a dejar para otro programa. Vamos a volver a estos 6 meses de guerra que, como vemos, han cambiado la vida y la forma de pensar de la población civil en Rusia y en Bielorrusia, pero sobre todo en Ucrania. Ya lo escuchábamos, los ucranianos defienden a capa y espada su libertad y su democracia. Está en juego su futuro como nación. Aparente normalidad en la ciudad ucraniana de Kramatorsk. Sin embargo, no muy lejos se encuentra la línea de frente. Estamos agotados de la guerra. Mientras tanto, en la vecina Bielorrusia, el presidente Alexander Lukashenko se presenta como protector. La otrora poderosa oposición está en el exilio o en la cárcel. Nadie se atreve a rebelarse contra él o contra la infame alianza que ha forjado con el presidente ruso Vladimir Putin. Lukashenko ejerce un férreo control sobre su país. En las ciudades de Moscú y San Petersburgo reina una sensación de normalidad. Los cafés y los bares están concurridos. Solo unos pocos se atreven aún a criticar abiertamente la guerra. En cambio, en las provincias siberianas, donde son reclutados la mayoría de soldados, cada vez hay más familias llorando a sus hijos caídos. Pero incluso en Ucrania, cada vez son más los que temen que, con el avance de la guerra, la democracia y los logros del Maidán se pierdan. ¿Está la libertad de Ucrania ligada a la de Rusia y Bielorrusia? Bueno, ya lo hablábamos antes, esa posición más beligerante que escuchábamos por parte de Zelensky ayer. Otra de las cosas que dijo fue: para nosotros Ucrania es toda Ucrania. Las 25 regiones de Ucrania resistirán hasta el final sin hacer ninguna concesión o compromiso. ¿Cómo valoras estas palabras? ¿Crees que ahora mismo hay menos margen para negociar del que había hace 2 meses o hace 6 meses? Ayer la ministra de Exteriores alemana descartaba por completo, y parece que esa es la narrativa ahora de todos los líderes occidentales, cualquier posibilidad de negociación con Putin. Sí, debido a que este conflicto desencadenó un conflicto global, el fin de un orden mundial y el comienzo de un enfrentamiento entre distintas potencias. Y esas potencias en este momento realizan una apuesta por una salida militar, por la extensión del conflicto. Claro que parecemos más lejos que hace algunos meses, cuando comenzaron negociaciones y aparecían algunos principios de acuerdo. Entonces, sí, la posibilidad de negociación lamentablemente aparece más lejos, pero, en mi opinión, esto representa principalmente para Ucrania un problema, mucho más que para Rusia, debido a que los muertos civiles los contabiliza Ucrania y la pérdida de territorio también. Entonces, ese es el problema, y de ahí que, en mi opinión, la dirigencia política ucraniana, Zelensky, él debería motorizar por su parte también un intento de negociación con Rusia. Que el pueblo ucraniano, verdaderamente heroico, las víctimas aparecen en el pueblo ucraniano, ¿sí? Eso fuera. La resistencia heroica también aparece basada en el pueblo ucraniano, tomado de las calles y puesto en el frente. Y claro que ellos quieren la defensa de su país. Yo también, si mañana comienza una invasión alienígena contra Argentina, yo también aparezco con un escarbadiente en la defensa de mi país. Pero yo, como ciudadano, como
patriota, como perteneciente a un pueblo. Ahora, la dirigencia política debe realizar un análisis desde otro lugar, desde el lugar de la conveniencia de los intereses nacionales y de la situación realista. Precisamente los intereses nacionales, si para Ucrania es el todo o el nada, es su futuro como país independiente o sin país. Espera un momento. Ahora, desde el punto de vista de muchos ucranianos y muchos observadores internacionales, porque lo que comentabas sin duda es una visión de los hechos, pero también está la visión de los hechos de que en Rusia se está perdiendo a medida que avanza también la guerra. Rusia pierde poder, hay también más bajas militares, etcétera, etcétera, y las sanciones surten efecto. Es decir, esa es también la baza que juega Ucrania o en lo que confían Occidente y Ucrania. ¿Cómo ves ahora mismo el poder en el Kremlin? Es el relato inicial y la evaluación inicial de los líderes occidentales. ¿Cómo ves en estos 6 meses el cambio en el Kremlin? ¿Ves también un debilitamiento o un Yo personalmente no. En términos económicos, las sanciones económicas no generaron los efectos esperados. En términos militares, Rusia realiza avances lentos pero cotidianos. En términos políticos, Putin aparece fortalecido. Entonces, yo no presencio por el lado de Rusia un debilitamiento. Y de hecho, la alternativa de el debilitamiento político de Putin como estrategia podría generar en Rusia, atención, y esto lo remacharon expertos políticos estadounidenses, un cambio de régimen hacia algo aún peor con ultranacionalistas rusos en manos del mayor arsenal nuclear del mundo. Entonces, la idea de el derrocamiento de Putin como salida a este conflicto representa una locura. Sí. Entonces, esa es la situación actual y, en mi opinión, cuanto antes yo machaco con esto desde hace meses cuando los territorios ucranianos ocupados por Rusia representaban una proporción de territorio mucho menor. Si en ese momento hubieran comenzado una negociación, hoy apareceríamos en una situación completamente distinta con los miles de muertos adicionales de menos. ¿Sí? ¿Cómo ves tú el Quiero poder? preguntar, ¿quiénes son estos ultranacionalistas rusos? Que podrían cambiar a Putin y realizar el cambio de poder. Yo solo quiero saber quiénes son ellos. En Rusia aparecen sectores, en el Parlamento ruso aparecen sectores ultranacionalistas. Pero ellos sirven a Putin. Los cuales caracterizan a Putin como un moderado. Algunos sectores incluso con tendencias neonazis. Entonces, esa solución podría generar un conflicto aún mayor con estos locos de la guerra, por llamarlos de alguna manera, a cargo del gobierno ruso, con el mayor arsenal nuclear del mundo en sus manos. Entonces, ¿y por qué no ha ocurrido hasta ahora esto? Porque Putin aparece fortalecido, porque Putin aparece bien lejos de su caída política en Rusia. Entiendo entiendo la teoría de que siempre puede venir algo peor, por decirlo, simplificarlo de alguna manera. Lo presentan así analistas estadounidenses, no yo. Bueno, lo que no va a venir es algo mejor. Quiero decir que después de Putin yo creo que no va a venir un Gorbachev 3 que va a convertir Rusia en Estados Unidos y va a luchar con Estados Unidos por el liderazgo del mundo libre en Europa. O sea, eso está absolutamente descartado, con lo cual me iría casi más vale lo conocido que lo bueno. Lo malo conocido que lo bueno por conocer. No lo sé. He leído ese tipo de análisis también y bueno, lo que podemos decir, por ejemplo, comparando las tendencias en Rusia y las tendencias en Ucrania, es que sí, en Ucrania hemos visto desde el principio cómo crecía el movimiento democrático. En Rusia, al principio también había movimiento democrático y hasta cuando ya Putin estaba en poder, aún había protestas, aún había políticos de oposición que realmente eran una amenaza, como por ejemplo Boris Nemtsov, que era una real amenaza para Putin. ¿Qué pasó con Nemtsov? Lo mataron y hasta ahora supuestamente no sabemos quién organizó este asesinato. Entonces, después de esto, cada vez había más y más y más represión en contra del movimiento democrático. Por eso, claro, vemos que ahora, aunque quiera la gente protestar contra las medidas que está tomando el gobierno de Putin, no lo pueden hacer. Por eso, estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que no va a venir ningún Gorbachev. ¿Por qué? Porque todos los Gorbachevs, no son Gorbachevs, pero la gente que podría representar un cambio está encarcelada. Ahora, ayer tomaron preso, bueno, hoy de hecho
tomaron preso, ahora ya sabemos qué pasó con otro político democrático que estaba hablando abiertamente contra la guerra. Ahora ni siquiera puede salir de paseo de su casa y todos realmente estaban esperando que esto iba a pasar porque ya estaba diciendo demasiadas cosas muy críticas. ¿Qué puede generar entonces ese cambio también de la población en Rusia? Lo digo porque las pocas encuestas independientes que llegan de Rusia dicen que el 40% de los rusos cree que las sanciones no les afectan en su día a día. Es decir, que las sanciones, que se supone que es ese, ¿no?, ese método de presión que está ejerciendo Occidente para crear un cambio de poder o provocar un cambio de poder en Rusia, no están surtiendo el efecto, por lo menos deseado por Occidente. Si no hay opositores que muevan a Sí, la los hay, población pero civil, no pueden hacer nada. evidentemente por la represión, pero La victoria de Ucrania podría cambiar todo, en todo este área. No sabemos si va a pasar o no, para ser sinceros, ¿no? Ya hablamos de esto, no sabemos, pero si gana Ucrania, entonces va a haber un efecto de dominó y puede caer el régimen de Putin, puede caer el régimen de Lukashenko, que está absolutamente apoyado por Putin y sin Putin no podría existir. Decimos Lukashenko, pensamos Putin. Entonces, esto podría significar el fin de estos regímenes, pero no sabemos qué va a pasar. Las sanciones no han hecho efecto o tanto efecto, podemos decir, porque en general ese tipo de medidas es a larga o media larga plazo. Y si queremos ver efecto, tenemos que esperar meses o años, pero necesitamos que termine la guerra ya. ¿puede terminar esta guerra? Quiero decir, Rusia quiere hacerse con el Donbass antes del invierno y Ucrania habla de una contraofensiva en Jersón. Te pregunto a ti, Carmen, ¿tiene la capacidad militar Ucrania, si recibe el armamento occidental que espera, por el que clama, de lanzar una contraofensiva y realmente darle la vuelta a la situación? Bueno, lo que dicen los militares, los expertos militares, es que no. Solamente, quiero decir, solamente hablan de esa posibilidad portavoces políticos, por las razones que sean, para mantener viva la guerra, para mantener viva el apoyo de sus poblaciones, pero sobre el terreno los militares dicen definitivamente no. Primero, porque tienen el 22% del territorio. Segundo, porque tienen la línea de confrontamiento tiene 1.200 kilómetros. Y segundo y tercero, porque es mucho más difícil atacar que defender. Entonces, todo eso hace que Ucrania, por muchas armas que reciba, la situación no la va a revertir. Carmen, perdona, pero... Y lo dice desde el asesor militar de Merkel hasta el antiguo jefe de las Fuerzas Armadas alemanas. Otra cosa es que tú quieras. Carmen, hace 6 meses también se decía que en 3 días Rusia iba a invadir Ucrania y se iba a comer, ¿no? Que yo es que nunca he creído en esa teoría. 6 meses ya. Es que yo nunca he creído... Es difícil creer ya en lo que dice ningún estratega militar a estas alturas del yo partido. nunca he creído en que Rusia quería invadir a Ucrania. O sea, Rusia ha seguido en Ucrania, digamos, la táctica de la que algunos, desde Tolstoy a Dostoyevsky, hablan en sus libros. O sea, Rusia entra por el norte de Ucrania, hace que las fuerzas ucranianas se concentren en el norte y él, entre tanto, ataca al sur. Es decir, es una cosa bastante... Yo no he creído nunca en esa guerra relámpago. Yo creo que Putin nunca ha querido invadir Ucrania y, por supuesto, lo de ocupar Ucrania, un país con 40 millones de personas y asegurarse de que tiene guerrillas y sabotajes un día sí y otro también, yo creo que no. Yo creo que su objetivo ha sido el Donbass. Lo que no sabemos es que si se va a quedar en el Donbass tal y como lo vemos ahora mismo, o va a consolidar sus posiciones y dentro de 6 meses, 1 año, que es lo que va a durar la guerra como mínimo, va a ir hasta Odessa. Otro factor, otro elemento del que no hemos hablado en otros programas, pero que me gustaría que sí tematizáramos hoy, es Bielorrusia. Como país vecino, país en donde están estacionadas tropas rusas, país desde el que comenzó la ofensiva a Kiev hace 6 meses, país aliado de Moscú. Hasta ahora se ha mantenido como mero espectador.
¿sería también un factor que de cambiar o de decidir intervenir en la guerra, podría intervenir en la guerra y también darle la vuelta a la situación, romper ese bloqueo, ese estancamiento del que hablan también muchos observadores? Debo comenzar con discrepancias respecto a varias cosas. En primer lugar, la idea de un estancamiento de la guerra representa una falacia. Lo dicen también muchos observadores. Los analistas los analistas militares serios realizan un análisis a partir de los avances lentos pero cotidianos de Rusia, remachando el hecho de que estos avances, a pesar de lo pequeños, representan avances estratégicos porque aparecen en el frente este. Ese frente este, formado en 2015 y desde entonces inamovible, no pudieron ni los ucranianos realizar avances hacia el resto de Donetsk, ni viceversa, aparecía inamovible incluso después de la invasión de Rusia a partir de marzo. Ahora, por primera vez, ese frente aparece roto. Claro que en la estrategia de combates urbanos, lógicamente asumida por Ucrania, porque frente a un ejército más fuerte, Ucrania determinó la lógica de enfrentamientos urbanos. Rusia realiza bombardeos y recién después comienza avances y comienzan entonces enfrentamientos urbanos de avances muy pequeños. El mejor ejemplo de esto, Mariupol. A pesar de ello, Rusia en este momento por primera vez está realizando avances estratégicos tendientes a la conquista total de la región de Donetsk. Es el objetivo inicial de Rusia. Ahora, una vez terminado esto, y sí, esto va generando un tiempo largo, ¿sí? Y va generando muchísimas víctimas. Una vez conquistado esta región, podría Rusia, yo esto lo vaticiné hace mucho tiempo, realizar un cambio de los objetivos y comenzar una campaña hacia Odessa, de manera de generar un corredor hasta Transnistria en Moldavia. ¿Sí? Entonces, pero no hacia Kiev. No. Para nada. Hacia Kiev no. De hecho, yo en eso, Carmen, ahí aparece dos interpretaciones. Yo no participo de la idea de que el ataque a Kiev representaba una distracción, sino que para mí, básicamente, quería Putin, con una estrategia errada, evidentemente equivocada, un derrocamiento del gobierno en Kiev. Por eso realizó un ataque hacia Kiev sin consolidación de la línea militar por detrás y colisionó con una resistencia inesperada de un país ya desde hace 4 años en guerra y con el apoyo de Estados Unidos total en armamento. Entonces, a partir de ahí, retrocede, rectifica, comienza otro tipo de campaña y en ese tipo de campaña militar Rusia parece exitoso hasta el momento y lamentablemente presenciamos pérdidas de vidas de civiles ucranianos y de territorios cada vez más grandes y yo querría poder acompañar la idea de que mañana Rusia retrocede, comienza una contraofensiva y retrocedemos pero para mí eso representa una fantasía, lamentablemente. ¿Cómo ves tú? Yo creo que me invitaron aquí, me dijeron explícitamente, no vamos a hablar de los aspectos militares. Sí. Por eso estoy aquí, porque yo siento la necesidad de contar las historias de los ucranianos que tenían que huir, que tenían que quedarse, cuyas vidas están completamente rotas por esta guerra. Yo creo que hay que seguir hablando de esto, porque a mí muchas veces me están preguntando, ¿sigue la guerra en Ucrania? Porque en nuestros países, en América Latina, ya no escuchamos de esto. Y este también es un aspecto muy importante también que desde el inicio los medios en todo el mundo estaban fascinados por el tema, porque todo lo que contiene palabra Rusia y Putin ya incita mucho interés. Y por supuesto, al principio hubo muchos reportes, ahora ya no. Entonces, vamos a volver a hablar sobre los ucranianos y cómo les va, cómo están. 1/3 de ucranianos dejaron sus hogares, 1/3, 8 millones están en Europa, 1/3, estamos hablando de 44 millones, no es un país pequeño. No, hay un par de países en América Latina que más o menos se pueden comparar, pero realmente la mayoría son más pequeños que esto. ¿Y los que permanecen en Ucrania se han habituado de alguna manera a convivir con la guerra después de 6 meses? Quiero decir, llevan una vida
dentro de que están en guerra, una vida medianamente normal? No, ¿Si pueden? no se puede llamar normal, por supuesto, porque el nivel de estrés que siente la gente escuchando sirenas de alarmas muchas veces por día, yo creo que nadie lo puede soportar de manera normal. Por ejemplo, el Día de Independencia, que se celebró ayer, hubo un récord de alarmas aéreas. Casi 200 alarmas sonaron en las ciudades de Ucrania. Otro récord fue en la Pascua ortodoxa. Entonces ya vemos el patrón cuando están atacando, cuando la gente quiere festejar, cuando la gente quiere relajarse, pero ya les avisaron, no se relajen. Ya tenemos esta experiencia de la Pascua ortodoxa. Y por ejemplo, yo hablo con una amiga que vive en una ciudad, es mi ciudad natal, Dnipro, es más o menos segura porque no bombardean todos los días, no había tantos muertos ahí y la gente siente que puede hacer sus actividades cotidianas. Entonces, ¿qué me dice ella? Me dice, me molesta que voy al supermercado o al banco y si escucho la sirena, no, todos tenemos que salir, no podemos seguir haciendo esto. Yo digo, sí, pero ¿ya no tienes miedo? Ella dice, no. Yo digo, ¿de qué tienes miedo? Y ella dice, sinceramente, tengo miedo de que si voy a ducharme y cae un misil y me muero así, en la ducha desnuda. Wow. Es el surrealismo desde nuestro punto de vista y es la realidad de la guerra para una persona que se va a duchar y no sabe si le va a caer un misil. Gracias por compartir esa experiencia de una amiga y realmente personal de la vida en Ucrania, día a día. Otro ejemplo muy rápido, otra amiga que es como tiene edad más o menos, ya se jubiló y todos los años estaba ahorrando para una casita en la provincia. Entonces se la compró y se fue a vivir ahí. Bueno, lo que pasa es que esta casita está situada directamente enfrente, hay un lago artificial ahí, de Energodar, que es la ciudad donde viven las personas, bueno, es la ciudad donde está la planta nuclear de Zaporozhia. Entonces esta planta está ocupada y desde julio están bombardeando su pequeña ciudad sin ninguna razón, simplemente para mostrar que hay presencia ahí, para obviamente demostrar que nosotros podemos llegar ahí, ya casi estamos ahí. No están ahí, pero es una demuestra de poder, de influencia. Entonces, cada noche, todos los que viven en esta casita se van al campo a dormir. Y regresan en la mañana y cuando regresan no saben si va a estar la casa o no. Evidentemente, comparado con estas historias, los cambios en la vida de la población rusa y bielorrusa, que es de lo que también queríamos hablar en este informativo, resultan casi anecdóticos, pero vamos a hablar de esos cambios con respecto a posibles medidas y sanciones que podría tomar Europa, porque aquí en Europa se ha desatado un debate en torno a si los rusos deben recibir visados para entrar en la Unión Europea. ¿Se puede responsabilizar a todos los rusos por la política de Putin? Finlandia y otros países fronterizos con Rusia quieren restringir la concesión de visados, pero no hay una posición unánime a nivel comunitario. El paso fronterizo más cercano está a solo 5 minutos en auto de la casa de Pekka Kunas. En el pasado eso apenas le importaba, pero ahora el finlandés desconfía de sus vecinos rusos. Los que vivimos aquí, en la frontera, ya no confiamos en Rusia. Es como enfrentarse a un gran depredador. El gobierno finlandés comparte su punto de vista. No está bien que los ciudadanos rusos puedan entrar en el espacio Schengen mientras Rusia está matando gente en Ucrania. Está mal. Sin embargo, otros países como Alemania tienen sus reservas. Lo importante para nosotros es entender que muchas personas también huyen de Rusia porque no están de acuerdo con el régimen ruso y han huido a varios países europeos. ¿Cuáles serían las consecuencias de prohibir la entrada a los rusos? Ezequiel, ¿querías decir algo? Sí, a mí me conmocionan las historias contadas por Xenia y como esas seguramente muchísimas más y mucho peores. Ahora, esas historias nos posicionan frente
a un dilema. ¿Cómo podemos ayudar a esta gente? Y si nosotros llamamos al envío de armas y a la expansión de la guerra, ¿estamos ayudando a esta pobre gente? ¿O lo contrario? ¿No cometemos una contradicción en realidad? Que conteste Senia. Tenemos a una ucraniana en el panel que lo conteste. Yo tengo, bueno, yo quiero decir que Ucrania puede decidir sola lo que necesita. Y tiene gente que eligió ahí, por ejemplo, Vladimir Zelensky, que fue elegido por muchos, como más de 75%, sigue teniendo mucha confianza. Él es el jefe del ejército y se está diciendo, para ganar necesitamos armas. Entonces, es lo que necesitan. No puede ser que están pidiendo armas porque les gusta que la gente sufra. No son sádicos. No están pidiendo armas no aparece para que continúe. En el placer de la guerra, sino en el hecho de si efectivamente Ucrania podría conquistar nuevamente sus territorios contra la segunda potencia militar del mundo. Esa es la cuestión. Yo, sinceramente, si yo apareciese en tu lugar, yo respondería exactamente lo mismo. Si mi país apareciese bajo ataque, yo respondería, quiero la defensa hasta las últimas consecuencias. Ahora, mi presidente, mi dirigencia política, debería poder responder desde otro lugar, no desde el lugar del apasionamiento por las víctimas, con toda la razón, sino desde la racionalidad política. ¿Qué puede generar la prolongación de la guerra? Más muertos y la pérdida de más territorios. Ese es mi análisis como analista político, ¿sí? Por eso, en mi opinión, un llamado a la negociación representa la decisión más cercana a esas víctimas y a esas personas sufriendo en Ucrania y no viceversa. 6 meses de conflicto hasta ahora convalidan esta postura. Si y quieren, apunto podemos... algo más. Sí. Hasta los expertos militares dicen que esta guerra no se puede solucionar con las armas, que es una guerra que está siendo afrontada desde un punto de vista unidimensional. En esta guerra tiene que haber una estrategia, por supuesto presión militar, pero al mismo tiempo negociación política. Y eso es lo que está faltando en este momento. En este momento se está poniendo todas las armas en el asador en el punto de vista militar. Y las probabilidades, que es algo con lo que cualquier estratega o analista o dirigente político tiene que contar, demuestra que Ucrania, por supuesto, puede seguir resistiendo, pero va a tener el horizonte lleno de buitres y de cuervos, porque esta guerra, sin negociación política, puede prolongarse durante años. No hablo de semanas o meses, durante años. Y la guerra en Ucrania, no solamente afecta a Ucrania y a Rusia, afecta a todo el mundo. Sí, y afecta también a la Unión Europea. Ucrania dijo que no se iba a negociar con Rusia. Lo está diciendo al decir que quiere recuperar el Zelensky está diciendo, yo estoy dispuesto a ir y hablar directamente con Putin, pero no bajo sus condiciones, porque Putin está presionando y quiere poner sus condiciones, y sus condiciones son inaceptables para Ucrania, como para país independiente y soberano. Termine la frase, se nos acaba el tiempo. Entonces, desde una posición de poder igualitaria, que nunca en una guerra siempre hay uno que gana y uno que pierde, ¿no? Ese es el tema. Muchísimas gracias a los tres, una discusión, un debate muy animado. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, ya saben, dejen sus comentarios, los leeremos y hasta la próxima.